lee toda la Biblia, especialmente en lo relacionado con el Espíritu Santo, tiene que llegar a la conclusión de que verdaderamente Él es el Espíritu Santo de Dios, que Él es el eterno Espíritu de Dios, que Él es Dios, que el Espíritu Santo es completamente indispensable para la obra de Dios en la vida del hombre y a través del hombre. Ahora me gustaría que veamos de aquí en adelante algunas de sus acciones, de sus obras, de sus funciones, de su trabajo que están escritos en el Antiguo Testamento. Estaba observando la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero especialmente estaba observando lo que tenía que ver con la reacción de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Y pienso ahora que los siervos de Dios en el Antiguo Testamento probablemente no concibieron ni entendieron al Espíritu Santo como podemos hoy conocerlo y entenderlo de acuerdo con el Nuevo Testamento. Creo que las razones son varias y concretas. Primero, por la manifestación de la misma presencia del Espíritu Santo, por la voluntad del Padre y también por la voluntad del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero hay otra razón bien poderosa, y es que hoy tenemos la Biblia completa, la palabra de Dios, los dos testamentos. La vasta mayoría de aquellos siervos que tuvieron experiencia con el Espíritu Santo tenían solo la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Hoy nosotros tenemos toda la Biblia, toda la revelación, toda la enseñanza del Señor. De manera que somos más privilegiados que aquellos, pero valdría la pena saber, descubrir, observar quiénes realmente disfrutaron más al Espíritu Santo, si ellos o nosotros, y cómo estamos en este momento. De cualquier manera, creo que debemos darle gracias a Dios por su palabra escrita. Debemos valorar más su palabra. Debemos dedicar más tiempo al estudio de la palabra, porque hoy nosotros podemos tener mayores experiencias con el Espíritu Santo de Dios. Con aquellos siervos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía para hacer una obra y no continuaba en sus vidas, pero en nosotros el Espíritu Santo está en nosotros para siempre, de manera que nosotros deberíamos valorar más eso y tenerlo muy en cuenta, porque hoy nosotros gozamos de una revelación mucho más clara, amplia, completa, acerca del Espíritu Santo de Dios. De manera que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo siempre ha actuado con todos los atributos divinos, con los mismos atributos con que el Padre lo hemos visto actuar, los mismos atributos con los que el Señor Jesucristo actuó y actúa. Igualmente el Espíritu Santo, porque es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver una de las primeras obras que el Espíritu Santo desarrolló en el Antiguo Testamento, aparte de lo que ya vimos en la introducción, la creación de nosotros y toda su manifestación. Hay una obra que yo no puedo pasar por alto, porque la Biblia lo dice y vale la pena que lo tengamos en cuenta. Es que el Espíritu Santo es creativo, además de ser creador, es creativo. Lo demuestra en la Biblia que es así, y creo que vale la pena conocer esa actividad del Espíritu de Dios, esa capacidad. Y vamos a observar su creatividad
con sabiduría, inteligencia, capacidad artística en oro, plata, engaste de piedras preciosas, ingeniería, carpintería, diseños ornamentales, etcétera, etcétera. Les está sonando raro, ¿verdad? ¿Ah? Que en todo esto el Espíritu Santo obra y actúa. Históricamente sabemos que lo hace, que lo ha hecho. Vamos a ver un pasaje bíblico en Éxodo capítulo 31, los versículos 1 al 11, y lo vamos a leer en la versión internacional. Dios decidió hacer para Israel un tabernáculo donde este pueblo pudiera conocerlo y tener la presencia de Dios. Este tabernáculo era absolutamente desconocido por el ser humano. Ni siquiera Moisés tenía una idea de qué era el tabernáculo, porque el tabernáculo es sombra del verdadero tabernáculo eterno en la presencia de Dios. Así que Dios llama a Moisés y le muestra todos los detalles y el diseño de cómo debe hacer el tabernáculo. Moisés, pienso yo acá, recibe toda esa información, es algo celestial, es algo que él nunca conocía, y de pronto Moisés se pudo preguntar, ¿cómo hago todo esto? Ahora observen lo que dice el pasaje bíblico de Éxodo. Vamos a leer a partir del versículo 1 de Éxodo 31. Dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Dígame, ¿lo había llenado de qué? ¿Quién tomó la iniciativa de buscar a un hombre y escogerlo y llenarlo con el Espíritu Santo? Dios. ¿Con qué propósito? Observemos ahora. Mire lo que sigue diciendo. Lo he llenado del Espíritu de Dios, en consecuencia de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. ¿No les parece maravilloso, amados? ¿Quién estaba presidiendo todo eso? ¿Quién lo hizo? ¿Quién tomó a estos hombres para darle la sabiduría y la capacidad de poder hacer las obras que tenían que hacer? Quiero decirles varias cosas. Primero, no era una obra común y corriente, no era conocida por los hombres. El único hombre que tenía ahora una revelación que Dios le había dado del diseño de lo que se iba a hacer era Moisés. Número uno. Número dos, todo ese diseño era celestial. Todo lo que se iba a hacer era figura de lo que ya existía en el reino de los cielos. De manera que no hay hombre alguno capaz de saber qué es y cómo hacerlo. Y ahora Dios decide hacerlo usando al hombre. Pero para que el hombre lo pueda hacer, no solamente le revela a Moisés cómo lo quiere, sino que llena con su espíritu para que su espíritu dé la sabiduría, la capacidad, toda obra creativa a este varón y a otros más. Y así pudieran hacer la obra de Dios. ¿No les parece eso especial? Y yo pregunto, ¿el Espíritu Santo es el mismo hoy? ¿Sí o no? ¿Será el mismo mañana? ¿Y será el mismo por los siglos de los siglos? ¿Tiene el poder creativo hoy el Espíritu Santo? Ahora, observen otra cosa.
Si para hacer una obra material como esta fue indispensable que el Espíritu Santo dirigiera esa obra, y siendo que esa obra era un símbolo de lo que realmente habría de ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, hoy por hoy, ¿quién puede pastorear una iglesia? ¿Quién puede dirigir al pueblo de Dios? ¿Quién puede diseñar la obra de Dios? ¿Cualquier pastor, cualquier ministro o el Espíritu Santo de Dios? Esto es algo que nosotros debemos aceptar, creer y depender de ello, porque el que está señalado, indicado por el Dios el Padre, por el Dios el Hijo, para hacer su obra, para continuar, para transformar, para convertir a esta iglesia en el templo de Dios, santo para Dios, es el Espíritu Santo. Pero no solamente en el campo espiritual, Él nos puede capacitar para hacer todo lo que Él quiera que hagamos. Yo no estoy proponiendo la idea de que yo programe, de que yo idee, de que yo me proyecte y luego le diga al Espíritu Santo, ven acá, ayúdame a hacer esto. Yo no estoy pretendiendo decir eso, porque yo sé que hay muchos que quieren hacerlo. Yo lo que pretendo es que cada uno se preocupe por saber qué quiere Dios hacer en su vida y a través de su vida para que el Espíritu Santo lo haga.